Así que bueno, ya somos 19. Comencemos a desarrollar entonces el taller de Vito Corleone. Voy a empezar a grabar. La grabación entonces. Hoy día vamos a terminar este taller de Vito Corleone y posteriormente vamos a hacer un taller tipo prueba. Un taller, digamos, que incluye todo lo que hemos visto con la parte, digamos, práctica. ¿Ya? Todo esto, digamos, la parte práctica de la unidad 1. Entonces, Vito Corleone. ¿Lo tienen por ahí el taller? ¿Los enunciados? Sí, profe. Entonces decía que... ¿Perdón? No, sí. Decía que iniciaba una empresa de confección, ¿cierto? De ropa, comercio natural, con las siguientes posesiones. El auto en 5.006.000, miembro ahí 12 millones, crédito hipotecario 5.007, mercadería 3.090. Entonces, en nuestro desarrollo, ahora correspondería hacer las cuentas T. Que ya como ya hicimos el cuadro, ¿cierto? Es mucho más sencillo hacer las cuentas T, ¿cierto? Es mucho más fácil. Vamos a ir copiando acá. Entonces, la primera cuenta T que vamos a hacer va a ser de... Crédito hipotecario. Crédito hipotecario. Entonces, dije crédito hipotecario. Acá. Crédito hipotecario. Entonces, ¿qué tenemos acá con el crédito hipotecario? ¿Saldo al debe o saldo al haber? Al haber. ¿Ya? ¿Por? 5.700.670. ¿Ya? Aquí, ojo, recuerden que cuando yo saco el saldo, por ejemplo, en este caso que el crédito hipotecario, ¿cierto?, es un pasivo, yo resto el haber con el debe, ¿ya? En el caso de que fuera un activo, yo tengo que restar el debe con el haber, ¿ya? Porque el saldo, digamos, obviamente si pongo aquí, por ejemplo, el más debe menos el haber, me queda negativo, ¿cierto? Sí. O sea, ahí también un poco con eso, que lo tengan en consideración, porque siempre cuando es un pasivo, ¿cierto?, como el pasivo aumenta el haber y disminuye el debe, ¿cierto? Yo tengo que restar el haber menos el debe. Y ese es mi saldo, ¿cierto?, de la cuenta crédito hipotecario. ¿Ya? ¿Qué otra cuenta tengo acá? Mercadería. Mercaderías, ¿cierto? Entonces, mercadería, como es un activo, ¿cierto? El saldo es debe menos haber. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Qué monto, o sea, qué monto va acá en mercaderías? Al debe 3.090.800. Ya, perfecto. ¿Qué más? En el haber 1.545.400. Pero vamos por parte, porque... Ya. Vamos por parte. Esa es la primera parte, entonces. Sí, entonces, después dice vehículo, ¿cierto? El vehículo. Ya. Al debe 5.600.000. Al debe 5.600.000. Entonces, que bien, yo el saldo es debe menos, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bien raíz. Bien raíz. Ya. ¿Qué monto y si va al debe o al haber?
Al debe, 12 millones. 12 millones. ¿Ya? Vehículo. Vehículo. No, ya estaba. Ah, ya está. Sí, ya estaba. Capital. Capital. ¿Ya? Al haber 14 A ver. millones 990 130. 90, 130. 14 Claro, millones. 14 millones. a 14. Capital como es un pasivo, ¿cierto? Es haber menos debe. Es saldo positivo de 14 menos 90, 130. ¿Algo más? Ahí me había quedado negativo. Ahí me equivoqué entonces. ¿Algo más? El capital es un pasivo, es el haber menos el debe. Así es. Todos los pasivos, ¿cierto? Es el haber menos el debe. Y todos los activos es el debe menos el haber. Ese me queda como saldo. Ya un saldo positivo entonces. Claro, siempre tiene que quedar saldo positivo, porque si queda saldo negativo, no. O sea, si yo resto, por ejemplo, aquí haber, o sea, debe menos haber, me queda negativo. ¿En las porque cuentas no T tengo nada siempre de el saldo es positivo? ¿O no, no necesariamente? No. O sea, es que, por ejemplo, yo no puedo tener, o sea, siempre es positivo, porque yo no puedo tener, no puedo, digamos, por ejemplo, aquí, no sé, pues, mercadería, no puedo tener 4 millones acá saliendo, por ejemplo, ya tengo 3 millones de mercadería, no podría, digamos, yo vender 4 millones si solamente tengo 3 millones, Claro. no me puedo quedar con saldo negativo, digamos, no puedo, no sé, por la caja, no puedo disponer más plata de la que tengo, ¿ya? Entonces tiene que siempre quedar positivo. Si queda negativo porque algo está malo. ¿Ya? Ya. Eso pasa con todas las cuentas. ¿Ya? Por ejemplo, crédito hipotecario. Si debo 5 millones 7, ¿cierto? De crédito hipotecario, no voy a pagar 6 millones acá, por ejemplo. Voy a pagar un monto mayor. ¿Ya? Si yo aquí pago 6 millones, tengo negativo 299. No puedo pagar más de lo que debo. ¿Se entiende, digamos, el concepto o el porqué, digamos, de que no quede negativo? Sí. Perfecto. Ahora, entonces no hay manera de que quede negativo, ¿cierto? No hay manera que quede negativo. Porque tengo un bien raíz. Si yo tengo 12 millones en el bien raíz, no. Si yo lo vendo, por ejemplo, ese bien raíz, no podría venderlo ¿Y si usted lo vende a menos, profe? digamos, ¿Y si usted lo vende a más. menos ¿Cómo? o a más? A ver si lo vende a O más. sea, es que hay un tema de una pérdida y de una utilidad, que es una cuenta distinta. Ah, entonces se carga en otra cuenta para que no quede positivo. Para que no quede negativo. Si yo lo vendiese, por ejemplo, no sé, a 13 millones, ahí estaría perdiendo 1 millón. Si yo lo vendiese a 11 millones, estaría perdiendo 1 millón. ¿Ya? Así que eso. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. ¿Con estos saldos? Sí, profe. Entonces, digamos, ¿qué es el 2? ¿Qué cuentas, digamos, ocupábamos en el número 2? ¿Hasta qué cuenta llegó? Vende la mitad de sus mercaderías en 4 millones y medio a costuritas, que paga 80% en efectivo y Entonces, saldo con mercadería, ya la tenemos hecha. Se vende mercadería. Y nos dice que, ¿Ya? ¿Qué pasa con claro, mercadería? nos dice que el cliente queda debiendo plata, entonces la cuenta de cliente y pagó en efectivo en la cuenta de caja. Ya, nos vamos por cuenta. ¿Qué pasa con la cuenta de mercaderías? ¿Aumenta o disminuye al debe o al haber? Es ¿Y un qué activo que monto? disminuye, se carga la ver. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, ¿qué monto? Aquí ya tengo. Ah. 1.545.400. Ya. Entonces, claro, de los Disminu- términos que yo ¿cierto? Estoy vendiendo 1.545.000, me quedo con saldo de 1.545.400.000, porque vendí la mitad, ¿cierto? Entonces, ese es mi saldo nuevo de mercaderías. ¿Qué más movemos? ¿Qué otra cuenta? Cliente. La cuenta de clientes, que creo que no está creada, entonces yo No. aquí hago otra cuenta, ¿cierto?
Aplicando para abajo. Clientes. Ya, perfecto. ¿Qué monto y si va al debe o al haber? La cuenta cliente es un activo que aumenta y va al debe por 900.000 pesos. Perfecto, 900.000 pesos, entonces el saldo es debe menos haber. Perfecto. ¿Qué más? Caja, La cuenta caja. hay que crearla. Cuenta caja hay que crearla, ¿cierto? Ujú. Caja. Ya. Aquí va el debe o al haber. Al debe, Ya, por por lo que pagó en efectivo, que fue 3.600.000. 600. Perfecto. Entonces aquí lo mismo, caja, un activo, debe menos haber. ¿Qué más? ¿Qué otra cuenta? Utilidad. La cuenta de utilidad. Aquí pasa lo mismo con la cuenta de utilidad y de pérdida. Ya, la utilidad, ¿cierto? Dijimos que aumenta al haber, ¿cierto? Y disminuye el debe. Por lo tanto, aquí el saldo va a ser haber, ¿cierto? Menos debe. Entonces, utilidad. Ese quiero ver, a ver. ¿Perdón? No, eso quiero ver. La utilidad es una ganancia, entonces el positivo va a la derecha. ¿Cierto? Al haber. A ver, ¿Qué monto sería? $2.954.600.000. Perfecto. Entonces, como les dije, ¿cierto? El saldo de la ganancia, como aumenta el haber y disminuye el debe, ¿cierto? Yo tengo que aquí restar haber menos debe. ¿Ya? Que tiene el mismo tratamiento que los pasivos. No tiene nada que ver, pero sí es el mismo tratamiento. ¿Ya? Para que no se enreden una cosa con la otra, son cosas distintas. Utilidad por un lado y pasivo por el otro. ¿Algo más con este movimiento? Parece que no. Perfecto. Entonces pasamos al tercero. El tercero decía, abre cuenta corriente bancaria con 60% del efectivo. El banco cobra 15.000 por el tronador de cheques. Entonces, claro, como aquí yo ya tengo cuál es mi saldo de caja, ¿cierto? Automáticamente puedo sacar el 60% de este saldo que tengo en caja. Sí. ¿Cuánto dijimos que era? A ver. 2.145.000. 2.145.000. Muy bien. Sí. Bien. Entonces, yo saco el 60%, ¿cierto? 2.145.000. ¿Ya? Saco el 60, no, 2.160.000. Me da el 60%. No, pero es que había los gastos bancarios, profe. Hay que restárselos. Ah, claro, pero eso se lo cobra el banco, ¿cierto? No la caja. Entonces La aquí caja, la caja debería disminuir 2.160.000. Entonces me queda como nuevo saldo 1.440.000. Y entonces acá en el banco, ¿cierto? Aquí creo banco, una cuenta nueva que no está creada. Al banco yo le ingreso, ¿cierto? Los 2.160.000. Y al mismo tiempo, como hay que pagar un gasto, le resto, ¿cierto? 15.000. A ver. Debería crear otra cuenta, que es la cuenta de... ¿Qué cuenta creo acá? Profe, pero ¿por qué no eran los dos? Nosotros, si nos vamos arriba, usted tenía Sí. la cuenta banco por 2.145.000, no por 160. Es que al final es lo mismo, porque si te das cuenta el saldo son
2.145, o sea, yo aquí podría ponerle dentro de este mismo, ¿cierto?, movimiento, de resto los 15.000. Pero para que esté más ordenado, es más recomendable, digamos, en la cuenta T dejarlo Es así. que O sea, yo dejar, dejé otra cuenta T para gastos bancarios. No lo ingresé en la cuenta banco. por eso está bien. Eso es lo que le estaba comentando, que aquí hay que abrir otra cuenta, ¿cierto?, de gastos bancarios. Y esta, como es un gasto que está aumentando, ¿cierto?, me aumenta Al debe. al debe. Entonces yo aquí al debe, ¿cierto?, coloco los 15.000, que es mi gasto bancario. Entonces aquí automáticamente, ¿cierto?, como es un gasto que aumenta el debe y disminuye el haber, yo resto el debe menos el haber. Tiene que borrar los 15 de acá del banco. No, ¿por qué lo tendría que borrar? Porque yo del banco, ¿cierto?, estoy pagando, o el banco me descontó automáticamente esos 15.000. ¿Ya? Entonces, claro, por un lado estoy pagando un gasto y por el otro lado estoy desembolsando ese Pero hay que pago de borrar ese esos gasto. 15.000 del banco Entonces, entonces. no, Ah, porque mi saldo efectivamente me quedarían en 2.145.000, que es lo mismo que habíamos hecho acá en el asiento, en el cuadro. ujú. 145. ¿Sí? Profe, Y y en vez de colocar gasto bancario, yo podría colocar banco, así como para no confundir eso. es que son cosas distintas, porque banco, por un lado, activo. es el activo, ¿cierto?, es nuestro dinero que tenemos en el banco. Y por otro lado tenemos el gasto bancario, que tiene que ver con la cuenta Y de una gastos, pérdida. que son todos los asociados a la cuenta corriente. Entonces, si pones banco, te va a confundir, porque vas a pensar que es lo mismo, pero son cosas totalmente distintas. Ya, por un lado tenemos banco, que es un activo, ¿cierto?, que es nuestro dinero en la cuenta corriente, nuestro dinero disponible, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el gasto bancario, que es un gasto, una pérdida. Ya acá, profe. ¿Ya? Ojo, digamos, con esa diferencia de conceptos. Bueno, como les dije, le he dicho varias veces, ¿cierto? Ustedes pueden poner el nombre que, digamos, que quieran, por así decirlo, ¿cierto? Pero siempre teniendo en cuenta que no se vayan a enredar, ¿cierto?, con el nombre que ustedes le pongan a la cuenta, que sean, no sé, porque sean similares, ¿cierto?, que sean sinónimos a lo mejor. Porque, por ejemplo, claro, aquí en el banco uno puede ponerle banco, puede ponerle cuenta corriente, por ejemplo, que es lo mismo, digamos, tiene el mismo significado, ¿cierto? Pero claro, si yo le pongo aquí banco y asocio a los gastos bancarios, estoy mezclando ahí el tema del activo, ¿cierto?, como les dije, y el tema de la pérdida. Entonces, por eso es muy importante siempre ponerle un nombre que ustedes, digamos, no se vayan a... Ya hay un nombre, obviamente, que tenga relación. Yo quedé metido con los gastos bancarios. Ya, ¿qué pasa con los gastos bancarios? Porque yo tenía la cuenta T, solo la cuenta Ya. banco. Volvamos acá al cuadro que hicimos en la semana pasada, ¿cierto? Teníamos el banco, ¿cierto?, que era un activo que aumentaba, por lo tanto aumenta el debe, ¿cierto?, en 2.145.000, que eran los 2.160.000 menos los 15.000 que me rebajaron por el gasto de los cheques, creo que era. Sí, los gastos bancarios. Tenemos por otro lado la caja, ¿cierto?, que yo traspasé plata de la caja hacia el banco, por lo tanto la caja me está disminuyendo, ya como activo, ¿cierto?, disminuye al haber. Y tenemos también los gastos bancarios, que es un gasto que me cobró el banco por abrir la cuenta corriente, ¿cierto?, y que yo tuve que desembolsar. ¿Ya? Como que aumenta, ¿cierto?, aumenta el debe, yo lo coloqué aquí al debe. Entonces, tenemos esto con el cuadro, ¿cierto? Sí. Entonces, luego en las cuentas T, ¿cierto?, yo efectivamente saco de la caja 2.160.000, ¿cierto? Lo saco al haber, ¿cierto? Me baja el saldo de mi caja a 1.440.000. Eso con la caja, ¿cierto? Por otro lado, creo la cuenta banco aquí en las cuentas T, ¿cierto? Sí. La agrego como una cuenta nueva, le introduzco plata, ¿cierto? Los 2 millones que saqué de la caja, ¿cierto? Lo traspaso al banco, le introduzco plata, ¿cierto? Los 2.160.000, que están 45. aumentando, y al mismo tiempo
al mismo tiempo que yo introduzco esta plata al banco, el banco me cobra, ¿cierto? 15.000 pesos. ¿Ya? 15.000 pesos, digamos, de gastos bancarios. Entonces, como el banco me está cobrando ese gasto, yo automáticamente, ¿cierto? Lo dejo como saliendo, porque eso yo estoy desembolsando ese gasto, ¿cierto? Lo estoy pagando, sale automáticamente esos 15.000. Entonces, de esa manera me queda el saldo de 2.145.000. Lo que yo hice fue dejar la cuenta banco en el debe al tiro por 2.145.000. Es que por eso, puede ser también de esa manera, ¿ya? Menos 15.000, también puede ser. Solamente que yo lo dejé separado para que se entendiera, digamos, de dónde vienen los 2.145.000, porque uno si ve el ejercicio así como tan, o sea, si ve la cuenta T como directamente, uno va a decir, pucha, si tengo aquí 2.160.000 y aquí 2.145.000, ¿qué va a hacer con los otros 15? Entonces es como una manera de dejarlo más claro, ¿cierto? De dejarlo aquí, que se muestre de que esos 15.000 están saliendo y que efectivamente corresponden al gasto bancario. Ya. Pero puede ser que también se deje estipulado así como hasta ahora, ya que el debe esté en los 2.145, ya igual está bien. Solamente por un tema de orden y de saber, digamos, a qué corresponde cada cosa, es recomendable, ¿cierto? Es mejor dejarlo lo más claro posible, ¿cierto? Lo más abierto posible, para que sepamos después, ¿cierto?, de dónde viene. Pero como te digo, te vuelvo a repetir, está bien, digamos, que vaya ahí los 2.145, porque al final el saldo no cambia. Si yo aquí tengo los 2.145 y aquí no tengo nada, mi saldo sigue siendo los 2.145. Si aquí yo a estos dejo los 2.160 y aquí dejo que sale estos 15.000, ¿cierto? Mi saldo se mantiene, ¿cierto?, en 2.145. Entonces es más que nada un tema como de escritura. Ya. ¿Queda más claro ahora? Sí. Perfecto. Y bueno, la cuenta, ¿cierto?, de gastos bancarios que dijimos, que se creaba, ¿cierto?, por 15.000, un gasto que aumenta el debe, ¿cierto? Me queda como saldo 15.000. Que aquí es debe, ¿cierto? Menos, a ver. ¿Dudas hasta el momento? ¿Quedó más claro ahora? Sí, estoy corrigiendo. Perfecto. Sigamos con la otra. La 4 decía, compra una máquina de coser industrial por 2,5 millones, paga con cheque 400 y saldo con letras. Entonces, ¿qué cuenta movíamos acá? Máquina de coser. Máquina de coser que no está creada, tenemos que crearla, ¿cierto? Aquí uno puede ponerle máquina de coser, puede ponerle maquinaria, puede ponerle el nombre que ustedes quieran, digamos. Coser. Pero la idea es que se sepa, digamos, a lo que corresponde, que efectivamente es un activo, ¿cierto? Un activo fijo en este caso. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué monto iría acá en la máquina de coser? ¿Y a qué lado? 2.500.000. ¿Ya? ¿Al debe o al haber? Al debe. 2.500.000. Perfecto. Entonces, como es un activo, ¿cierto? Yo resto el debe menos el haber. Y me queda el saldo, ¿cierto?, de la máquina de coser, que son 2.500.000. ¿Qué más tenemos acá? Banco. Ya está creado. El banco ya está creado. José Riquelme me pregunta si está el Word en el aula. Me parece que sí, ¿cierto? Yo subí este taller al aula, Lo había dejado en el chat, parece. lo dejé en el chat. No sé si alguien se lo puede enviar a José Riquelme. ¿A quién? José Riquelme. Lo dejo en el chat ahora, si quieren. Ya, perfecto. De un minutito. Ya. Entonces me dijeron, disculpen, ¿qué otra cuenta? Banco. 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 ¿Qué pasa con el banco? ¿Sale o entra? Sale. Sale. ¿Cuánto sale? 400.000 pesos. 400.000 pesos. Perfecto.
y sale, ¿cierto?, al haber. Porque es un activo que disminuye, ¿cierto?, al haber. Entonces ahí me baja automáticamente el saldo a 1.745.000. Sí. ¿Y qué más? ¿Otra cuenta muevo acá o...? Sí. Otra cuenta, letras por pagar, sería. Por pagar, perfecto. La creo porque no la tengo, ¿cierto? Abro aquí, le pongo letras por pagar. Perfecto. ¿Qué monto? 2.600.000. ¿Ya? ¿Y aquí va al debe o al haber? 2.100.000 también tengo yo. Ah, sí, 2.100.000. Lo siento. 100 ¿ya? ¿Hacia dónde? Al haber. Al haber. ¿Por qué va al haber? Porque es un pasivo. Un pasivo que aumenta. Aumenta al haber. Entonces, como es un pasivo, yo aquí para el saldo tengo que restarle el haber menos el debe. ¿Qué me queda de saldo? 2.100.000. ¿Estamos? Sí. ¿Qué más? Me parece que nada más, ¿cierto? Publicidad. Ah, pero esa es otra, la última. La última. Así, se paga contrato de publicidad en el dinero comunal para promoción en este mes por 100.000, se paga en efectivo. Entonces, dijimos que publicidad es una cuenta de... Pérdida para contabilidad. Estoy en un debate ahí. Una cuenta de pérdida contablemente, Que claro. quedó en gasto, quedó en gasto. Entonces yo la tengo que abrir, ¿cierto? Aquí, pegar publicidad. O le ponemos aquí un nombre delante, gasto por publicidad, para que quede aún más claro. Es un gasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué monto iría acá? Los 100.000, me parece que. Sí. 100.000. El gasto, ¿cierto? Es debe menos haber. Y me queda saldo de gasto de publicidad 100.000. Y eso se pagó con caja. Luego con caja, Plata en la caja efectivo. va por acá arriba. Saliendo entonces de caja, 100.000 pesos. La caja me quedó entonces en 1.340.000. Sí. Perfecto. Eso con las cuentas T, porque ya será la última. Igual aquí uno, digamos, como para revisar, ¿Ya? uno puede, por ejemplo, sumar todos los debe y todos los haber, y deberían ser lo mismo. Ah. Ah, pero el cosa de mirar ahí. Ah, no. Yo tomo todos los debe, por ejemplo, ya, debe de crédito hipotecario, debe de mercadería, debe de vehículo, debe de saldo en caja, o sea, de caja, perdón, debe del banco, debe de máquina de coser, debe de gasto de publicidad, debe de clientes, debe de utilidad, debe de gastos bancarios y debe de letra por pagar. 17. Luego tengo todos los haber, que aquí yo puse los automáticamente al lado. ¿Qué pasó aquí? Está bien acá. Faltó el capital. Y faltó el raíz. Entonces yo sumo todos los debe y todos los haber, ¿cierto? Me deben dar lo mismo. Esa es la manera de comprobar, digamos, que está todo bien. Ya aquí igual digamos, se genera una especie de ecuación contable donde el debe es igual al haber. ¿Ya? Entonces yo aquí para una manera de revisar que está todo bien, ¿cierto? Sumé todos los debes de todas las cuentas, por un lado, y sumé todos los haber, ¿cierto? De todas las cuentas por el otro lado. Entonces eso me tiene que dar lo mismo. ¿Vale? Profe, hay un compañero, el William Acevedo, dice que hubo una explosión en su casa
Ya no va a poder ingresar a la clase ahora, se le cayó el internet. Una explosión. Sí, cerca de su casa. Ah, cerca de su casa. Chuta, ya. Sí, pues le pregunté que sí, lo más importante que cómo estaba el computador, que estaba bien. Ya. William, creo que William es el chico que es como del delegado, me parece, ¿cierto? No, la Tiara en el... Ah, no, porque es que en el otro curso yo tengo un niño que se llama William y es mi delegado. Chuta. Perdón. Y también tengo un niño que se llama William en el otro curso y también es delegado. William Ariaga se llama el otro. ¿Cómo se llama este chico? William Acevedo. Ah, ya. Ya. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro con esta parte de las cuentas T? Sí, ¿Se entendió, digamos, cómo hacer la revisión? sí. Aquí tiene que quedar, ¿cierto? Igual. Aquí se cumple, ¿cierto? El tema de la partida doble, de la igualdad de inventario, de la ecuación, ¿cierto? Tenemos todo parecido, lo mismo. Entonces ahora íbamos a hacer la ecuación de inventario. ¿Cierto? Sí. Vamos a poner lo mismo de acá. Chuta. Copiar y aquí pegar. Copiar. Pegar. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación de inventario? ¿La tienen lista ustedes o no? Yo sí. A ver. ¿Tenemos activo en el número 1? Sí. Activo tenemos. Por. Mercadería. 3.090.800. Ya, perfecto. ¿Qué más? El ¿Qué auto. quiere que le diga todos los 5 activos? millones 6. Vehículos, 5.006. Sí. Ya. Bien raíz. El bien raíz de 12 millones. 12 millones. Ya. Y tenemos el Pasivo que sería crédito la hipotecario. deuda, el crédito hipotecario, claro. Perfecto. Crédito hipotecario. Por. 5.700.670. Ya. Y. Y Eso, no, el capital, profe. El capital, ¿cierto? Por. a ver, capital. El capital por 14.990.130. 14.990.130. Perfecto. Esa es de la primera parte. Entonces aquí, ¿cierto? Vemos que se cumple la igualdad. Tenemos lo mismo, ¿cierto? El activo versus pasivo, ganancia y pérdida. Sí. El 2. En el 2 tenemos mercadería, Mercadería ya. pero ahora es mercadería que sale, así que es negativa. Ya. Tenemos eso es por 1.545.400. 145.400. Sí. Clientes por 900.000 en el activo. Clientes, 900.000. Y
caja por 3.600.000, el activo que aumenta. 3.600.000. Creo que es, a ver, voy a revisar. ¿Ya? ¿Qué más? Cliente, caja. Utilidad. Utilidad que va en ganancias. Sí. Por Por 2.954.600. 1.600. Entonces, al terminar el 2, ¿cierto? Nos damos cuenta que se mantiene todavía, ¿cierto? La igualdad. Es lo mismo el activo versus el pasivo, pérdida y utilidad. No hay diferencias. Entonces vamos bien. El 3. 3. Influyen aquí la cuenta. La cuenta del banco. La Sí. cuenta del banco. Ya. El 60% del efecto. ¿Cuánto era eso el monto? 2.145. Ah, pero es que yo no le incluí los gastos. Pero en el banco lo que queda, el saldo menos los gastos bancarios, Los dos. son 2.145. Ahora si lo Claro. ingresa con los gastos, Claro, aquí es lo mismo que yo haga 2.160, ¿cierto? Acá y abajo le pongo banco y le pongo menos 15.000. Lo mismo. si yo lo puse al tiro por Ah, 2.145. ya, sí, igual está bien. ¿Qué más? Aquí la Caja. caja del día, ¿cierto? La La caja, caja, la caja. 2.160. Negativa, Negativa. porque está saliendo. ¿Ya? Y Y. A ver. ¿qué más? Falta algo. Sí, Una sí, cosa. sí. Falta una cuenta. A ver. ¿Cuál es la? Esta es la número 2, la número 3. Banco, caja, gastos bancarios. Gasto bancario que es una pérdida. Sí. Y ahí yo tenía la duda, profe. Porque yo lo ingresaba positivo, porque dice que los gastos aumentan. Pero entonces sí, y ahora ya sí entendí que hay que ingresar los negativos. Claro, porque aquí, si te das cuenta, la ecuación contable es activo es igual pasivo más ganancia menos pérdida. ¿Ya? Si bien los gastos, cierto, que aumentan, cierto, y aumentan al debe y todo el tema, el gasto va a ser siempre algo negativo, porque el gasto para mí es un gasto, como lo dice la palabra. ¿Ya? Una pérdida. Entonces me está saliendo plata. ¿Ya? A pesar de que aumenta, cierto, al debe, porque aquí, claro, efectivamente el gasto está aumentando, porque la cuenta es la que aumenta, la que se crea, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ese gasto me está generando una pérdida, ¿cierto? Por lo tanto, está disminuyendo mi patrimonio, ¿cierto? Recordemos que todo esto es patrimonio. Sí. Profe, La empresa. ¿Sí? pero en ese caso, como puso en activo puso 2.145.000, no habría que colocar los 2.000.000. 2.600.000. O sea, perdón, 2.100.000. No, están los 2.160. Ya está bien. Es que como yo lo estaba también haciéndolo paralelo con usted, Ajá. pusimos pérdida, ahí Claro. se 15.000 pesos, entonces pensé que había puesto 2.145.000. No, claro, pues o sea, puse los 2.160, digamos, ¿cierto? Ordenadamente, y abajo le puse menos 15.000, el gasto que se gastó, bajo la redundancia, que se descontó del banco. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Me quedó aquí, nuevamente, la igualdad de inventario me quedó igual, porque es el activo, ¿cierto? Versus pasivo, pérdida y ganancia. Se mantiene, ¿cierto? La igualdad de inventario, de un lado a otro. Todo con fórmula, ¿cierto? Todo sumado. Bueno, igual como les dije la otra vez, la prueba va a ser con Excel, obviamente, porque no se puede de otra manera, y hacerlo en Excel es mucho más rápido, mucho más fácil, porque uno hace todo con fórmula automáticamente, ¿cierto? Va sumando con la autosuma, entonces es mucho más rápido que hacerlo, por ejemplo, a mano. Así que por eso la van a tener una pequeña ventaja.
Porque el año pasado yo hice la prueba y claro, la prueba obviamente fue en clase, ¿cierto? Fue, fue escrita. Entonces sacaban ahí con calculadora y papel todos los cálculos. Este año, digamos, va a ser un poco más sencillo por ese lado, por el tema del Excel. Usted se maneja bien con el Excel, ¿cierto? ¿O ahí nomás? Nos defendemos. Sí, O sea, al menos con lo básico que es la suma, ¿cierto? Que es lo que se ocupa acá. sí. Suma, resta, ¿cierto? La fórmula, autosuma, qué sé yo. Eso es como lo más básico que ocupamos acá en el Excel. Perfecto. Entonces sigamos. ¿Qué más venía después? La 4. ¿Qué dice el 4? Máquina de coser, profe. Máquina de coser, un activo, maquinaria. Activo que aumenta en 2.500.000 pesos. Perfecto. ¿Ya? El banco, un activo que disminuye en 400.000 pesos. El banco, un activo que disminuye en 400. ¿Y qué más disminuye? No disminuye. Aumenta las letras por pagar. Ah, aumenta un pasivo acá. Letras por pagar, ¿cierto? Como pasivo y aumenta en 2 millones 100. Bien. Perdón, 2 millones 100. Ahí. 2 millones Ya. 100, ¿cierto? Aumentando. Pasamos al último. Y me queda nuevamente la igualdad de inventario. Activo es igual pasivo, pérdida y ganancia. Se mantiene. Eso quiere decir que vamos bien. Sí. Y la última, la 5. Que era el tema de la publicidad, me parece, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Gastos por publicidad. Era por 100.000, si no me equivoco. ¿Y cómo pagábamos este gasto por publicidad? En efectivo. O sea, que la caja me 100.000. 100.000. Perfecto. Entonces ahí ya no quedan más. Y El patrimonio es de 5.679.000. Ah, ¿o no? ¿Se puede sacar así el patrimonio, profe, no? ¿cuánto de patrimonio? 5.679.200. ¿Y cómo llegó ese Sacar monto? aquí, ¿Cómo llegó ese monto? activo menos pasivo, más utilidad menos pérdida. No, porque ahí te da cero, po. Activo menos pasivo más utilidad. Menos la pérdida, pero ojo que está negativa, así que tiene que... La primera que le dio me había dado a mí. Es que El activo menos el pasivo. no, porque aquí, por un lado tenemos el activo que es igual al pasivo más ganancia menos pérdida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el activo total tenemos que son 25.630.500 y lo que es el lado del pasivo, ¿cierto? Más la ganancia menos la pérdida son los mismos 25 millones. Entonces, no, digamos, no es la manera de sacar el patrimonio. Ah, no se puede sacar entonces O sea, por este cuadro. el patrimonio en este caso son justamente los 25.630.000. Porque recordemos que todo este cuadro, digamos, o sea, todas estas cuentas que involucran acá dentro del patrimonio, ese patrimonio. Con la ecuación. Entonces, aquí mi patrimonio es de 2 millones, o sea, 25.630.400. Ya. Ya. Esto considera mis activos, mis deudas, mi utilidad, ¿cierto? Y mi pérdida. Yo lo había calculado con los valores finales, pensé que se hacía el patrimonio, el cálculo del patrimonio.
Ah, no, porque claro, aquí como te digo, activo es igual a pasivo más ganancia menos pérdida. Ya no es que se sume ni se reste, pues, esto de acá. Ya. Aquí, digamos, como te digo, todo esto, lo que estamos sacando aquí, ¿cierto? Es el patrimonio. Entonces, activo, ¿cierto? Pasivo, ganancia, pérdida. Esta ecuación contable es el patrimonio de la empresa. O sea que mi empresa hoy día vale 25.630.400. ¿Ya? Si yo la quisiera vender, por ejemplo, a otro accionista, no sé, a cualquier persona externa la quisiera vender, ¿cierto? Eso es lo que vale hoy día mi empresa. También aquí puedo sacar, por ejemplo, cuál es mi ganancia. ¿Cómo? ¿Cierto? Mi ganancia sería mis ganancias, Los ¿cierto? pasivos, o sea, Menos mis... la utilidad menos las pérdidas. Exacto. Ganancia como del periodo puede ser. O del mes, no sé. Ahí depende de lo que estamos enfocados. Eso se puede sacar, ¿cierto? Se puede obtener de este cuadro. Bueno, aquí obviamente esto se saca de una manera mucho más compleja, esto es lo más sencillo que hay, ¿ya? Pero obviamente cuando ya pasemos a la unidad 4, creo que es cuando veamos estados financieros, ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver el estado de resultados, que ahí se saca Y efectivamente... la ganancia puede ser así, profe, menor que la utilidad. ¿Cómo? O sea, es que esto es ganancia, utilidad, ¿cierto? Es la utilidad, digamos, como del periodo. Es lo que yo gané, ¿ya? ¿Cierto? Mis ingresos versus mis gastos, ¿ya? Para que les quede claro, o sea, son cosas distintas. Por un lado, yo tengo mis ingresos, ¿cierto? Mis ganancias, mis utilidades brutas, ¿ya? Pero yo eso tengo que descontarle mis costos, ¿cierto? Mis gastos, para de esa manera obtener mi utilidad neta. ¿Se entienden, digamos, los conceptos? De una cosa por la otra. Yo pensé que era lo mismo, ¿no? O sea, es que por eso, por lo que yo vendo, ¿cierto? Cuando yo vendo algo, en este caso, cuando yo vendí la mercadería, yo gané 2.954.000. Yo gané esa plata, fue mi utilidad. Pero, obviamente, si yo estoy en un determinado mes, por ejemplo, en un determinado año, yo si quiero saber cuánto es lo que yo realmente gané durante todo el año, tengo que tener mis ingresos, mis ganancias, mis utilidades, y restarle mis pérdidas. Entonces, de esa manera voy a obtener cuánto es lo que yo gané en el periodo. Sí. ¿Se entiende? Que eso, como les decía, es lo que vamos a ver mucho más adelante, ya casi en la última unidad, que es el tema de los estados financieros, ¿ya? Donde ahí voy a tener cierto de mi ingreso, voy a descontar todos mis gastos, ¿ya? Eso no sé si les suena el tema del estado de resultados, donde tengo mi ingreso operacional, margen bruto, margen operacional, y hay un montón de conceptos que vamos a ir viendo en esa unidad, ¿ya? Pero ahora solamente esto, ¿ya? O sea, esto que puse acá no lo voy a pedir a prueba. Es solamente para mostrarles, ¿cierto? Que se puede obtener de esto se puede obtener, digamos, mi patrimonio, ¿cierto? Mi utilidad. Pero lo que va a entrar ahora es solamente hasta ahí. Ya solamente que sea igual, ¿cierto? La ecuación de inventario. ¿Perfecto? ¿Voy a mandar por el chat? Ya, lo voy a mandar por el chat. Bueno, igual después lo voy a subir al aula. Y ya está aquí, digamos, aunque creo que lo subimos. Bueno, al menos no prendo, no sé si no me acuerdo que lo había subido. Al tiro al chat. No sé. Ahí le llegó, no se fue.
Aquí un archivo se me olvidó. No tengo la opción de adjuntar. Creo que no puedo. Ahí está. ¿Por qué no puedo poner esto? Ahí sí. Todos. Los archivos, contigo aprendo. Ahí se fue. ¿Le llevó? ¿Cuál? El desarrollo del Excel que estábamos trabajando recién. Ah, Al chat. sí. Sí, Perfecto. Profe, ¿lo puedes subir al aula, por favor? Y lo subo al aula al tiro también. Igual lo dejé en el WhatsApp del grupo, por si acaso. Ah, yo no tengo el aula. ¿Ustedes pueden entrar al aula? Sí, pues lo dejé en el WhatsApp del grupo, por si acaso, igual que lo pidió. A ver, Ahí el está. aula. Sí. Empezamos finanzas. Día 1. Taller en clases. No, estaba subido, lo voy a subir al tiro. Editar. Voy a subir al tiro los talleres en Word, ¿cierto? Y el Excel en desarrollo. Sería esto. Aquí lo prendo. Subir. Desarrollo. Y el Excel. Ya, ahí quedó subido entonces los documentos en Word, ¿cierto? Y el desarrollo en el Excel. En el aula. Uno, en la parte de documentos complementarios. Quedó. Ya. Y al tiro le voy a subir igual el tema de ahora, que es el taller práctico de acá. Este está mucho más completo, complejo. ¿Dónde lo dejo? En documento complementario. Sí, lo que vimos recién. Y ahora voy a subir este en un rato más, Ujú. pero primero lo vamos a leer. Y ustedes lo van a desarrollar, ¿cierto? Ahora en clases. Y lo revisamos al final de la clase. Entonces, bueno, ahí ve mi pantalla, ¿verdad? A ver. Sí, profe. Mejor se lo subo al tiro igual para que lo tengan ahí. Lo subo al tiro. Este es taller 4. Y quedó subido entonces y se lo mando también al chat. Para que lo puedan leer ahí desde su computador. ¿Cómo se llama? Se llama ejercicio práctico. Sí, práctico, descarga. El aula que guardaba como taller 4. Entonces dice, el balance de la sociedad Ingenieros Limitada al 31 de diciembre es el siguiente.
Caja 1,5 millones, banco 8 millones, terreno 8 millones, maquinaria 5 millones, deuda con banco 6 millones, cuesta por pagar 2 millones y medio, capital 5 millones y utilidad acumulada 9 millones. De esto, ¿qué les parece nuevo? Hasta el momento. Tenemos caja que ya lo hemos visto, ¿cierto? Una cuenta de activo, que es el saldo el efectivo de nuestro dinero. El banco, la cuenta corriente, ¿cierto? El terreno, un activo fijo. ¿Ya? La maquinaria, también sabemos que es un activo fijo. Deudas con banco, ¿cierto? ¿La utilidad acumulada? Un pasivo, ¿ya? Cuenta por pagar, ¿cierto? Capital. Y utilidad acumulada. ¿Qué creen ustedes que es la utilidad acumulada? La utilidad total. ¿A qué creen que corresponde? Ya, pero dice utilidad acumulada. Lo que se vendió en total. Ya. O sea, lo que se vendió en total. Lo que se Ya. Eh. Andan por ahí cerca. Es la utilidad hasta el 31 del 12. ¿No? De todos los periodos anteriores, hasta el 31 del 12 es la utilidad, ¿no? O sea, todo lo que se vendió menos los costos o sea, de que salieron los materiales y todo eso. Ya, por ahí vamos un poco la cosa. Claro, efectivamente, como dice el compañero, ¿cierto? Es lo que se vendió menos los costos, ¿cierto? Como le dije hace poco, ¿cierto? Yo obtengo mi utilidad en base a lo que vendí, ¿cierto? Lo que gané, menos lo que gasté. O lo que gasté, digamos, todo lo que tiene que ver con los gastos, ¿cierto? Operacionales, ¿cierto? Mis gastos directos, mis costos directos y los gastos indirectos, como administración, gastos generales, etcétera. Entonces, yo ahí obtengo mi utilidad en determinado periodo. Ya, por ejemplo, no sé, por el 31 de diciembre del 2018, ¿cierto? Mi utilidad fue, no sé, por de 5 millones, por ejemplo. Entonces, esa utilidad, como nosotros dijimos al principio de la unidad, ¿cierto? Cuando yo tengo mi empresa efectivamente obtiene utilidad u obtiene pérdida. ¿Ya? Entonces, cuando obtiene utilidad, esa utilidad, ¿qué pasa con esa plata que queda como de ganancia, de utilidad? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace esa plata, digamos, en ¿Para el la patrimonio? práctica? Se invierte. ¿Ya? Se reinvierte. Claro, se puede, ¿cierto?, invertir en alguna cosa, ¿cierto? Comprando maquinaria, qué sé yo, comprando un terreno, etcétera. Se puede invertir, Se puede repartir en los socios también. o justamente, ahí quiere llegar, se puede, ¿cierto?, repartir a los socios, porque recordemos que los socios son los dueños, ¿ya? Y si la empresa obtiene utilidad, obviamente los socios sacan esa utilidad, ¿cierto?, de la empresa para vivir. Ya cuando uno es empresario, ¿cierto?, microempresario, su sueldo, digamos, es lo que gana la empresa, su empresa en este caso. Entonces, esa utilidad, ¿cierto?, que quedó en un determinado año en la empresa, ¿cierto?, yo la puedo, como socio, yo la puedo sacar, la puedo retirar. Si no la retiro o si no hago nada con esa utilidad, ¿cierto?, se me va acumulando. Por ejemplo, en el 2018, no sé, pues tuve 5 millones. En el 2019 tuve 3 millones o 4 millones. Al 2019 yo tendría 5, ¿cierto?, más 4. ¿Ya? Porque yo con esa utilidad no hice nada, al final la dejé ahí. No la retiré, no la invertí, no hice nada. Entonces, como no hice nada, ¿cierto?, se me va acumulando año a año. Y en este caso, de la empresa Ingenieros Limitada, ¿cierto?, el 31 de diciembre de 2019, efectivamente yo la acumulé, ¿cierto? Ese es mi saldo de utilidad acumulada, que yo tengo disponible ahí para retirar, ¿cierto?, o para invertir. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más? Entonces, por eso que se dice utilidad acumulada. Y ahora, ¿qué cuenta creen ustedes, o sea, o cómo se puede clasificar esta cuenta de utilidad acumulada? ¿Como activo, como pasivo, como pérdida o como ganancia? ¿Qué creen ustedes qué tipo de cuenta es? ¿Activo? En más a lo que les comenté. Sería ganancia. ¿No, profe? Piénsenlo, piénsenlo bien. Pasivo. Digamos, Pasivo. un pasivo, ¿cierto? ¿Por qué sería Sí. un pasivo? Porque es una deuda que tiene la empresa con los socios o accionistas.
En que en cualquier momento podrían retirar. Ah, Exactamente, exactamente. O sea, su tratamiento, digamos, es como si fuese un pasivo. O sea, es un pasivo porque, como le dice el compañero, es una deuda que tiene la empresa, ¿cierto?, con los socios, porque esa utilidad, ¿cierto?, al final es de los socios. La empresa se la tiene que entregar a ellos, porque le corresponde. ¿Ya? O sea, tiene el mismo tratamiento que el capital, ¿cierto? Que dijimos que el capital, al final, cuando uno crea una empresa, uno aporta plata como persona natural, ¿cierto? Yo como Gustavo Olivares, por ejemplo, aporto plata a la empresa, que es otra entidad distinta a mí. Entonces, esa empresa queda con esa deuda para conmigo. Por eso que el capital, ¿cierto?, se transforma en un pasivo, ¿ya? Lo mismo pasa con la utilidad acumulada, porque la utilidad acumulada, como es una deuda o una plata que tiene la empresa disponible para que yo en algún momento la pueda retirar, ¿cierto?, queda como pasivo, ¿ya? Porque una plata que me debe a mí como socio. Entonces por eso se trata, digamos, como una cuenta de pasivo. Entonces, cuando ustedes la hagan, ¿cierto?, van a ver que va a aumentar al haber, ¿cierto?, y va a disminuir al debe. Ya, en este caso aquí está aumentando, ¿cierto? Por lo tanto, aumentaría al haber, como una cuenta de pasivo que se está generando. ¿Ya? Ahora, ya, yo, como les comenté, ¿cierto?, puedo tener utilidad en la empresa, pero ¿qué pasa si tengo pérdida en la empresa? No sé, pues si en el 2018 tuve de pérdida 2 millones, por ejemplo, y después tuve 1 millón de pérdida. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa si, o sea, tenemos por un lado, ¿cierto?, que en este caso la empresa le fue bien, ¿cierto?, y tuvo utilidad, ¿cierto?, que la fue acumulando y llegó a esos 9 millones. Pero ¿qué pasa si la empresa no le fue bien, por ejemplo, y tuvo pérdida, constantemente tuvo pérdida? Y hasta el día de hoy se mantiene con pérdida. ¿También se crea la cuenta pérdida acumulada? ¿Ven ustedes? O la cuenta de utilidad acumulada que haría saldo negativo. Es que no, pues, o sea, por eso, pues, me estoy poniendo en el caso de que la empresa nunca tuvo utilidad, ¿cierto? Y ha tenido pérdida todos los años. Puede también crearse la cuenta pérdida Pérdida acumulada. acumulada. Sí. Sí, yo creo que sí. Exacto. Puede ¿Se le va a crearse. pagar la tablet, profe? ¿Cómo? ¿Se le va a pagar la tablet? O el compu, no sé lo que está haciendo. Uy, sí, me quedé bonito, ¿verdad? Voy a ir a buscar carga. Pero sigamos. Entonces puede, ¿cierto?, también generarse la cuenta de Pérdida pérdida acumulada. en el caso de que la empresa tuviese pérdida, ¿cierto? Y no tuviese ganancia, en ese caso. Entonces, la pérdida acumulada, entonces dijimos que la utilidad acumulada era un pasivo. ¿Qué creen ustedes que es la pérdida La acumulada? pérdida. Ya, piensen un poco más allá. igual podría tratarse como como un pasivo, ¿no? Ya, Porque también como que bueno, no sé. Si tenemos activos, pasivos, pérdida y ganancia y pérdida acumulada, no sería una pérdida. ¿una qué? Si tenemos activos, pasivos, pérdida y ganancias. Y esta ¿Sí? cuenta no se llama pérdida acumulada, no sería una pérdida. No, pues no sería una pérdida. Porque recordemos que, mira, para que igual les quede claro algo, las pérdidas y las ganancias, las utilidades, ¿cierto? Cuando uno gana, cuando uno gasta, ¿cierto? Se dan siempre dentro del año, ¿ya? O sea, una pérdida, por ejemplo, o una utilidad acumulada nunca va a ser pérdida o ganancia. Porque estamos hablando de que cuando dice acumulada, ¿cierto? Es que se acumula en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que nosotros en un balance, ¿cierto?, tenemos pérdidas que son del año, ¿cierto?, ganancias que son del año. Entonces, no podría ser, por ejemplo, una pérdida o una ganancia, si tiene la palabra acumulada. ¿Ya? ¿Sería un activo? Entonces, sabemos que no es ni pérdida ni ganancia, y sabemos que la acumulada es un pasivo. Una- ¿Qué sería la pérdida acumulada? Un activo. Un activo, ¿cierto? ¿Y por qué crees tú que sería un activo, por ejemplo?
¿Cuál sería como el razonamiento lógico de que sea un activo? Yo creo que es como un activo, pero con pérdida, o sea, en el... Y tiene la pérdida, ¿no? O sea, Ya, aumentaría la pero pérdida. como en el razonamiento lógico, digamos, de por qué sería un activo, perdón. Ah, ¿Por no, qué sería un como, activo? como el otro es lo contrario y es un pasivo. Por eso. O sea, sí, efectivamente, el pasivo tiene sentido, pero, mire, le voy a explicar por qué es un activo. La pérdida acumulada, ya, por ejemplo, a ver, voy a poner aquí un Excel, para explicarlo mejor. De que no tiene pizarra, no puedo hacer un Excel. ¿Ven la pantalla, Sí. verdad? Ya, por ejemplo, en el año 2017, ¿cierto? Yo obtuve una utilidad de, no sé, 5 millones. Voy a poner con numerito. ¿Ya? En el año 2018, yo tuve una utilidad de 2 millones, por decir montos. Entonces, digamos, hasta el año 2018, yo tenía una utilidad acumulada, ¿cierto? Acumulada de 5 más 2 millones. Yo tenía como utilidad acumulada, ¿cierto? Al 2018. Entonces, claro, esto funciona como pasivo, dijimos. Es un pasivo, ¿cierto? Porque es plata disponible que pueden retirar los socios. Pero ¿qué pasa si en el año 2019 yo tuve una pérdida ya de 10 millones? ¿Qué pasa acá? Yo tuve una pérdida de 10 millones y yo tenía 7 disponible aún por que estaba ahí guardada. Yo lo que hago es absorber esa pérdida con lo que tengo de utilidad acumulada. Entonces, si yo tengo 7, ¿cierto? Y le resto los 10, me quedan Pérdida acumulada 3 de 2 millones. millones. Entonces, aquí, si mi pérdida fue mayor, ¿cierto? A mi utilidad acumulada, ¿qué se genera? Una deuda. Una deuda, Una pérdida acumulada. una pérdida acumulada. Entonces, tenemos que al año 2019, ¿cierto? Tenemos una pérdida acumulada que es un activo. Y ahora, ¿por qué se llama activo? Porque en el año 2020, por ejemplo, yo tuve una utilidad, ¿cierto? De, no sé, pues de 5 millones en el 2020. Entonces, si yo tengo una utilidad de ese año, en el 2020 tuve 5 millones de utilidad, pero tenía un arrastre de 3 millones de pérdida acumulada, mi utilidad real del año de 2020, ¿cierto? Va a ser de 2 millones. 2 millones. Entonces, aquí queda como activo, porque dijimos que los activos es todos los bienes, ¿cierto? Todo lo que yo tengo como empresa, ¿cierto? Mis bienes, mi efectivo, mi cuenta, mi saldo en banco, ¿cierto? Mi maquinaria, mis inversiones, todo lo que tiene la empresa. Entonces, aquí se trata la pérdida acumulada como un activo, porque efectivamente es plata que yo tengo guardada, por así decirlo, acumulada, que si yo en un futuro tengo utilidad, ¿cierto? Yo la puedo descontar. ¿Ya? Por eso que ese es el, o sea, si bien no es muy lógica la razón por la que es un activo, el tratamiento que se le da es como si fuese un activo, porque es plata que yo tengo guardada, ¿cierto? Acumulada, ya que yo más adelante la voy a poder ocupar, ¿cierto? Para rebajar mi utilidad. ¿Ya? Y obviamente el hecho de bajar mi utilidad significa que voy a pagar menos impuestos. Por ejemplo, ya recordemos que cuando uno tiene utilidad, ¿cierto? Paga impuesto a la renta.
ya que eso es lo que vamos a ver también más adelante, en la próxima unidad. Entonces, si yo tengo una utilidad hoy día de 5 millones, pero venía con una pérdida acumulada anterior de 3 millones, yo voy a pagar impuestos sobre los 2 millones, ya no sobre los 5. Entonces, queda como una cuenta de activo porque efectivamente es plata que yo tengo ahí, digamos, que obviamente no es plata en efectivo, no es plata, digamos, tangible, sino es un concepto intangible, ¿ya? Una cuenta contable. Contablemente yo tengo esa plata ahí disponible para disminuir más adelante mi utilidad. ¿Se entiende un poco? Pero, ¿qué pasa si es que yo sigo con pérdida, con esa pérdida acumulada, se sigue acumulando? Si la pérdida acumulada se sigue acumulando, obviamente, significa que la empresa no está bien, ¿ya? Y que en algún momento va a tener que cerrar o irse a la quiebra. ¿Ya? O sea, contablemente no va más allá de eso. Ya si yo sigo acumulando pérdida o yo sigo acumulando utilidad, ¿cierto? No es que pase algo posterior a eso. Si tengo pérdida acumulada, obviamente, por años, la empresa significa que está mal, ¿cierto? Se tendría la quiebra. Y si yo tengo utilidades acumuladas por años también, significa que está muy bien y que los socios también tienen mucha plata que no quieren sacar la plata de la empresa. Digamos, esos son como los dos extremos que pueden pasar. Pero más allá de eso, eso como es algo contable, ¿cierto? Son ajustes contables, no tiene mucha injerencia, ¿cierto? En la práctica, en la realidad, ¿ya? Pero como digo, si es que tengo pérdida acumulada es porque me está yendo muy mal y puedo intentar de alguna manera cerrar la empresa, ¿cierto? O hacer algo para que pueda salir a flote, ¿ya? O si tengo utilidad acumulada, por ejemplo, también, es porque quiere decir que los socios tienen mucha plata y no necesitan sacar plata de la empresa para vivir, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ver con eso. Pero digamos, ese es el motivo del por qué la pérdida acumulada es un activo, o sea, se trata como un activo. Y pues también por qué la utilidad acumulada se trata como un pasivo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces volvamos acá al taller. Entonces dijimos, ¿cierto?, que teníamos esta información 131 de diciembre de 2019. O sea que este sería como mi asiento de apertura, por así decirlo. Entonces me dice como info adicional, ¿cierto? La sociedad está compuesta por 2 socios, ambos con una participación del 50%. Entonces me indican los movimientos del enero de 2020. Dice, los socios acuerdan por escritura pública un aumento de capital de 2 millones. Cada uno se paga capitalizando las utilidades acumuladas. Ya, este tipo está complejo. ¿Cómo creen ustedes que sería esto? ¿O qué significa esto? Partamos por eso. La 1, el punto 1. ¿Nadie? Los socios acuerdan la escritura pública un aumento del capital. Dice capitalizando las utilidades acumuladas. Ah, no. ¿Qué significa eso? Dijimos que la utilidad acumulada, ¿cierto? Es utilidad, ¿cierto? Que está acumulada, valga la redundancia, que la pueden retirar los socios, porque es plata de los socios. ¿Ya? Entonces, si yo tengo disponible de utilidad acumulada de 9 millones y los socios acuerdan hacer un aumento de capital de 2 millones cada uno, capitalizando, ¿cierto?, las utilidades acumuladas, significa que yo, como socio, voy a retirar esas utilidades acumuladas, ¿cierto?, y las voy a transformar, en este caso se transforma en un aporte de capital. ¿Ya? Cada socio, ¿cierto?, tiene disponible de utilidad acumulada 9 millones para retirar, para sacar de la empresa, ¿cierto? Y obviamente ocuparla para uso personal, porque esa es plata que le corresponde al socio por ser dueño de la empresa. En este caso, ¿cierto? Indica acá que el socio va a retirar esas utilidades acumuladas, va a retirar 2 millones cada uno,
o sea, 4 millones van a sacar, y las van a transformar, ¿cierto?, en un aumento de capital. O sea, el capital en este caso no se va a ver afectado porque esto es un aumento de capital. Ya, ojo ahí, dijimos, ¿cierto?, que el capital va a ser siempre el mismo, va a ser siempre 5 millones. Lo que sí puede haber son aumentos de capitales, ¿cierto?, que uno le puede inyectar plata a la empresa, ya sea con maquinaria, ¿cierto?, con dinero efectivo, ¿cierto?, con cualquier cosa que uno quiera aportar, ¿cierto?, a la empresa. Entonces, eso va a quedar como un aumento de capital, ya como una cuenta aparte, una cuenta distinta, una cuenta aparte. ¿Ya? Y obviamente, como es un aporte de capital, va a tener el mismo tratamiento que la cuenta de capital, o sea que va a ser un pasivo, ya porque el socio está aportando de su plata, que le corresponde a él, ¿cierto? Como utilidad acumulada, la está aportando a la empresa. Entonces, eso quiere decir ese movimiento. Entonces, aquí lo que diría es, la utilidad acumulada, por un lado, disminuye, ¿cierto? Porque están quitando 2 millones cada uno, ¿ya? Y por otro lado, aumentaría valga la redundancia, ¿cierto?, el aumento de capital. Aumenta este aumento de capital. Entonces, ahí yo creo la cuenta, ¿cierto?, de aumento de capital, que es una cuenta de pasivo, ¿cierto? Tiene el mismo tratamiento del capital y quedaría, digamos, de esa manera. ¿Se entendió? No mucho, profe. No, ¿No profe. mucho? A ver, ¿qué es lo que no entendieron? ¿O qué es lo que les complica? Cuando O sea, cuando dice aumento de capital, pero que se tiene que retirar. Es que por eso, claro, aquí, como les dije, es más complejo porque, claro, está mezclando, ¿cierto?, por así decirlo, peras con manzanas. Pero, a ver, vamos de nuevo. Dijimos que la utilidad acumulada, ¿cierto?, es plata que tiene el socio disponible para retirar, ¿cierto? sí. Yo como socio, como dueño de la empresa, ¿cierto?, tengo mi empresa, la empresa generó utilidades, ¿cierto? Esas utilidades yo como dueño la puedo sacar porque al final es mi empresa, ¿cierto?, la que gana plata. Entonces yo la puedo retirar. Está acumulada porque yo aún no la he retirado, ¿cierto? Está disponible ahí para retirar en algún momento. Entonces yo como socio, en este caso, estoy sacando esa utilidad acumulada, ¿cierto? Porque es normal, ¿cierto? La estoy retirando, estoy sacando mi utilidad, mi parte de mi utilidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo, esa parte que yo estoy retirando, la estoy aportando a la empresa. ¿Ya? Por eso digo que son cosas distintas que al final se mezclan. ¿Ya? Porque por un lado estoy sacando de la empresa la utilidad que me corresponde a mí como dueño de la empresa y por otro lado, ¿cierto?, esa misma plata que yo estoy sacando, que es mía, la estoy ¿Para aportando qué a la la sacó empresa. entonces? La sacó porque le corresponde sacarla, porque recordemos que la utilidad acumulada es plata del socio. Ya no es plata de la empresa, por eso que es un pasivo, porque es una deuda que tiene la empresa con los socios. Entonces, Ah, por ya. eso que Retira utilidad acumulada y inyecta capital. Es como lo que se ganó por el negocio, como va a ser el negocio. Retira utilidad acumulada y lo inyecta como Claro, capital. No como... y profe, esa utilidad acumulada la podría haber inyectado como la compra de un activo, por ejemplo. exactamente. Pero Haber ahí, comprado ahí la también acción o recordemos, la pero maquinaria. recordemos que esta utilidad acumulada no es de la empresa, es de los socios. O sea que si los socios sacan esa plata, ellos la pueden volver a inyectar, ¿cierto? Como un aporte de capital, efectivamente, pero la pueden inyectar como maquinaria, ¿cierto? Como cualquier bien, ¿cierto? No sé, pues, plata de efectivo, ¿cierto? Etcétera. Pero la cosa es que aquí es, lo que está aportando, ¿cierto? Es plata, ¿cierto? Que sale de la utilidad acumulada, el socio la retira, ¿ya? Se queda con la utilidad acumulada, ¿cierto? Y al mismo tiempo la está aportando, ¿cierto?, a la empresa como un aumento de capital. Que puede ser, como te digo, maquinaria, plata en efectivo, inversiones, etcétera. Ya. Pero Ah, eso quiere decir este movimiento. ¿Les queda un poco más claro ahora? ¿Alguien le queda alguna duda? ¿O le queda igual con duda que no entiende?
¿O estamos bien? Al decir que está capitalizando las utilidades acumuladas, ¿eso quiere decir que lo vuelva a inyectar como capital? Claro, la está transformando, digamos, esa utilidad que él tenía, la está transformando, la está traspasando, ¿cierto? A un aumento de capital. Eso significa capitalizando. Aquí la palabra igual es como compleja, entonces podría ser igual se enredan un poco. Pero esa es como la palabra correcta, digamos, en este caso de ocupar. ¿Ya? Porque están utilizando, digamos, en este caso, la utilidad acumulada para hacer un aumento de capital. Sí, ¿Ya? sí. Luego dice, en la segunda dice, se pagan 4 millones de la deuda bancaria con cargo a la cuenta corriente. Teníamos deuda con un banco de 100 millones, ¿cierto? Entonces se paga esa deuda. Después dice, la máquina hace explosión, quedando totalmente destruida. No hay seguros comprometidos. Esa es una pregunta que le hemos hecho una vez, ¿o no? De una ¿Perdón? maquinaria que si se quemaba algo, una vez se lo preguntaba. ¿Qué Sí, pasaba ¿cierto? con esa cuenta? Aquí lo que pasa es que como hace explosión, queda destruida, ¿cierto? Se pierde. Se pierde. O sea que los 5 millones, ¿cierto? De maquinaria me disminuyen. Y por otro lado, me aumenta, ¿qué cosa? Una pérdida. Una pérdida, ¿cierto? Y puede ser pérdida por explosión, pérdida por destrucción de maquinaria, etc. Pero es una Con mala pérdida. operación. Y se transforma en una pérdida. ¿Ya? Ese sería, digamos, el asiento contable, el movimiento contable. Después dice, se distribuyen 1 millón cada socio de la utilidad acumulada. ¿Ya? Bueno, aquí en este La caso, acumulada disminuye. En 2 millones. en 2 millones, porque son 2, ¿cierto? Dice cada socio. Disminuye. Bueno, aquí no dice cómo se paga. Claro que disminuye la utilidad acumulada, pero para En efectivo. O puede ser mejor con banco, porque no, con cargo a la cuenta corriente. Ahí ustedes pónganle ahí en el que les mandé ese alcance, porque no estaba, digamos, explicado cómo se distribuía. con cargo de la cuenta corriente, entonces. O sea, me disminuye la utilidad acumulada, ¿cierto? Y al mismo tiempo me disminuye, en este caso, el banco. Listo. Luego dice, se vende el terreno en 10 millones 500, el pago lo efectúa a la cuenta del banco. Si aquí yo vendí el terreno en más plata de la que me costó realmente el terreno, o de lo que vale, que son 8 millones. La diferencia es una utilidad, ¿cierto? Luego dice, la sociedad paga contrafactura 1.200.000 por una campaña publicitaria en televisión por el lanzamiento de un producto con cheque al día. Dijimos, ¿cierto?, que todo lo que tiene que ver con publicidad Pérdida. es un gasto, una pérdida. Y lo pagan con cheque al día. El cheque al día, profe, entonces lo tomábamos como caja o como banco. Como banco. Ya. Porque yo entrego un cheque que lo pone inmediatamente, ¿cierto? Entonces el banco me disminuye automáticamente. Recordemos que el cheque es un documento que sale del banco. Después dice, la sociedad paga 5 millones por anticipado con cheque por arriendo de un local por el año. ¿Qué pasa acá con este caso de un arriendo anticipado? O sea, de un gasto, ¿cierto?, anticipado, como lo es el arriendo, ¿cierto?, que es un gasto. ¿Qué pasa si yo lo pago anticipadamente? ¿Qué cuenta, digamos, creo ahí? Yo, Un activo, ¿cierto? Sería un activo. Un activo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy pagando algo anticipadamente y todo lo que es Derecho. anticipado claro, significa que adquiere el derecho de usarlo. exacto, tiene el derecho de usarlo. Perfecto. Entonces, claro, cada vez que uno se va devengando, cuando pasa un mes, por ejemplo, ese activo se transforma en como dice ahí, paga 5 millones por anticipado por lo largo de un año. Ya, o sea, si yo divido los 5 millones en 12, ¿cierto? Que serían
5 millones dividido en 12. Por mes, el arriendo sale 416.000 pesos. ¿Ya? O sea que todos los meses, a fin de mes, yo tendría que crear un asiento de arriendo, ¿cierto? Como gasto contra el arriendo anticipado, que es un activo. ¿Ya? Ese activo entonces cada vez va disminuyendo, ¿cierto? Porque cada vez que yo voy ocupando el local, ¿cierto? Yo lo estoy ocupando, ¿cierto? Se me transforma en una pérdida, en un gasto. Hasta que ese arriendo anticipado llegue a 0. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bueno, ahí cuando lo hagamos, ¿cierto? En la práctica, se va a entender un poco mejor. Después dice, la sociedad crea y registra la marca Cucuba, proceso que significa desembolsos por 1,5 millones de contrafactura con cargo a la cuenta corriente. Esto es un derecho de marca, por así decirlo. ¿Qué es lo que cuenta era esta? Activo, pasivo Activo. o ganancia, o un activo, ¿cierto? Porque es un derecho, ¿cierto? Es algo que tiene la empresa, es un bien. Aunque sea Se puede intangible, porque no lo puedo tocar, ¿cierto? Es un bien intangible, ¿cierto? Pero es un activo, es un bien, digamos. Entonces, por eso que es un activo. Luego dice, la sociedad adquiere nueva maquinaria por 5 millones, al contado con cheque al día, ¿ya? O sea, con banco. Pues se invierte en depósito a plazo de 1 millón, descontado de la cuenta corriente, que al 30 de junio será de 1.020.000. ¿Qué pasa acá? Dice, se invierte en depósito a plazo por 1 millón, ¿ya? Se me descuenta de la cuenta corriente. Y al 30 de junio el monto va a ser de 1.020.000. O sea, esto estamos viendo, ¿cierto? Acá enero, bueno, 2020. Ahí es junio de 2020. Estamos en enero, ¿cierto? Yo invierto en un depósito a plazo de 1 millón, ¿cierto? O sea, sale del banco el millón, dice que con cargo a la cuenta corriente, y abro la cuenta depósito a plazo, que eso vendría siendo una cuenta de... ¿Qué es lo que viene siendo el depósito a plazo? ¿Un pasivo? activo. Un activo, ¿cierto? Porque es algo, una inversión. Es algo que yo voy a tener guardado en el banco. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿Ya? digamos, abro el depósito a plazo por 1 millón, ¿cierto? Tengo el banco que me está disminuyendo por 1 millón, y luego en junio de 2020 dice que el monto será de 1.020.000. O sea que Hay una utilidad yo estaría ganando, ¿cierto? Una utilidad de ¿cuánto? de 20.000 pesos. De 20.000 pesos. Exacto. Perfecto. Entonces después dice, se efectúan compras de artículos de oficina con boleta de ventas y servicios por 120.000 en efectivo. Ya, o sea, ahí, artículo de oficina es un Una pérdida. Un gasto. gasto. Pérdida o gasto, ¿cierto? Y se paga con efectivo, se paga con caja. Después dice, se realiza un servicio profesional por 25 millones. El 80% ha sido pagado al contado y el otro 20% a crédito. Ya, aquí tenemos cierto... Aquí, ¿qué es lo que sería? Porque claro, aquí no está muy entendible, digamos, de lo que sería. Si dice, se realiza un servicio profesional, ¿qué quiere decir? ¿Que yo estoy comprando o estoy vendiendo? ¿Comprando? Vendiendo. O sea que estoy realizando, ¿cierto? Sí, O sea, usted vendió un servicio profesional. exacto, estoy vendiendo, ¿cierto? Un servicio profesional por 25 millones. El 80% ha sido pagado al contado, o sea, me lo pagan al contado, y el otro 20% a crédito, que sería, ¿cierto? La ¿Ese cuenta sería de cliente o...? clientes. Ya. Exacto, la cuenta de clientes. Después dice, se realizan compras por concepto de gastos operacionales de 6 millones contra factura, 50 con transferencia y 50 al crédito simple. Cuando dijimos crédito simple, puede ser la cuenta denominada crédito simple o, que es más común, llamarla proveedores. ¿Ya? Después dice, uno de los dueños compra vehículo para su uso personal, evaluado en 10 millones. Profe, ¿esos gastos operacionales son gastos, pérdida? ¿Cuáles? ¿Los gastos operacionales por 6 millones? Son gastos, sí, pues pérdidas.
Ya. Después dice, uno de los dueños compra vehículo para su uso personal, evaluado en 10 millones. ¿Qué pasa acá? ¿Qué significa esto? Si es para el uso personal, no tiene ningún beneficio para la empresa, ¿no? Entonces sería una pérdida. Pero sí tendríamos un beneficio para el uso del crédito fiscal y rebaja de impuestos. Ya, pero dice que uno de los dueños compra vehículos para su uso personal, evaluado en 10 millones. Para hacer uso del crédito fiscal y rebajar impuestos. O sea, dice solamente eso. Sí, O sea, no esos dice 10 cómo millones, lo paga. ¿cómo los paga la empresa? ¿De la Claro, utilidad del, no del dice socio eso. o le pasa plata de la empresa? No dice. Entonces, No. como no dice nada, lo ¿Tiene que un uno, gasto? lo que uno debería entender, ¿cierto? Es que esto simplemente no lo debo considerar. ¿Por qué? Porque primero, un vehículo dentro de una empresa no es un bien aceptado, por así decirlo. Yo como empresa, esto ya tiene que ver más con la parte tributaria, ¿cierto? Yo como empresa no puedo adquirir vehículos, autos, ¿ya? Porque la ley no me lo permite, ¿ya? Lo que sí puedo adquirir son camionetas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, siempre las empresas no tienen autos, tienen camionetas, ¿ya? Entonces aquí como un vehículo Claro. para su uso personal, aquí digamos ¿cómo decirlo? Éticamente, ¿cierto? No debo incluir ese vehículo en la contabilidad de la empresa, ¿ya? O sea, si lo compra el dueño, porque aquí como no dice que cómo lo está pagando, ¿cierto? Se entiende que lo está comprando el dueño, ¿ya? Y que solamente lo incorpora a la empresa para hacer uso del crédito fiscal y rebajar impuestos, ¿ya? O sea, está mezclando, ¿cierto? Algo que es del dueño con lo que tiene la empresa. Pero aquí como no dice que lo está pagando de alguna manera con banco, con caja, ¿cierto? Simplemente no lo debo considerar. ¿Se entendió un poco el razonamiento o muy enredado? Sí, profe. Pero, profe, o sea, si es un auto que no es camioneta, digamos, Ajá. no se podría, o sea, no se podría, aunque quisiera ponerlo, no se podría. Podría, exacto. Porque, como digo, según la ley, digamos, no permite incluir autos en las empresas, ¿ya? A menos que, obviamente, sea una empresa automotriz que venda autos. Obviamente ahí tiene que comprar autos para venderlos. Pero una empresa no puede tener un auto, ya como activo fijo, por ejemplo, para ocuparlo para trabajar. Sí puede tener camionetas, ya, o camiones, furgones, etcétera. Pero autos no, porque ahí siempre se da a entender que ese auto se ocupa para uso personal, como justamente lo dice acá. Y se ocupa para uso personal y además se ocupa para rebajar impuestos y hacer uso de crédito fiscal. Entonces, ahí tal cual como lo dice la ley, digamos, aquí lo está haciendo el dueño, o sea, lo que dice la ley que no hay que hacerlo, ¿cierto? Aquí el dueño lo hace, lo cual no está bien. Entonces, por eso que en este caso no tenemos que considerarlo para nuestro ejercicio. ¿Ya? ¿Se entendió? Profesor, pero ahí en ese caso, por ejemplo, como dice para uso personal, pero si Ajá. es, no sé, pero es para uso personal, pero con fines de la empresa, digamos, o sea, tienen que trasladarse para ir a hacer negocio y no quieren pagar taxi o cosas así, Claro, claro. igual se considera o no se considera de plano, ¿no? No se considera nunca. Ahí se considerarían, Claudito, los gastos por ejemplo, la benzina del vehículo. Tampoco se pueden considerar. ¿Tampoco? Serían gastos rechazados. Ya que aquí también nos estamos metiendo más en la parte tributaria porque un gasto rechazado Pero tiene yo he que pagar. visto, profe, que si hacen eso, por ejemplo, los tax, ¿se les devuelven la plata? ¿No? O sea, pero cuando uno paga un taxi, sí. Pero Sí, cuando o no, un tax. Por ejemplo, si usted va en su vehículo y le pasan de la caja chica la plata para los tax, para los peajes, la benzina. Claro, o sea, eso legalmente no es lo correcto. No es lo correcto, porque todo eso son gastos rechazados. O sea, uno le puede pasar para la caja chica, pero uno puede, no sé, decir que le pasó para que se comprara un almuerzo, por ejemplo. Entonces,
Claro, lo correcto, o sea, eso no es lo correcto. Ya todo gasto que provenga de un vehículo, de un auto, ya no sé, por cualquier tipo de auto, no es un gasto aceptado para la empresa. ¿Ya? Si es aunque sea del dueño, aunque la empresa, por ejemplo, tenga un, no sé, pues tenga un dueño que tenga un auto, ¿cierto? Todos esos gastos del auto del dueño no son aceptados tampoco, aunque sea un funcionario, aunque lo ocupe para trabajar, en ningún caso. Siempre va a ser gasto rechazado. Y ese gasto rechazado significa que va a tener que pagar una multa por haber ocupado ese gasto, ¿cierto? ¿Ya? Y también tiene que pagar un impuesto sobre ese gasto rechazado. O sea, es súper complejo, es súper delicado el tema del gasto rechazado. Pero como digo, aquí ya nos estamos metiendo más en la parte tributaria, que es lo que vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Ahora es solamente lo que es contable. Ya, no se debe hacer, entonces. No se debe Y hacer. si lo hacen, esos gastos de benzina, peaje o tal, se cargan a otra cuenta para no incurrir en falta, ¿cierto? ¿Quién Exactamente. fiscaliza eso? O sea, si es que en un momento ese balance es cuestionado, Impuestos Internos es quien fiscaliza, ¿cierto? Es quien revisa esos balances. Obviamente, si es que está transformado en un, no sé, pues, en un gasto por un almuerzo, qué sé yo, puede pasar, digamos, puede pasar piola, por así decirlo. Pero legalmente no es lo correcto. No está permitido hacer, digamos, ese tipo de gastos de vehículos, de autos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quedan dudas? ¿No? No, Ya. Bueno, igual como le digo, eso es algo tributario que lo vamos a ver igual más adelante en la próxima unidad. Por ahora es solamente un distractor del ejercicio. Después dice, se realiza el pago por el 50% de los gastos operacionales. Dijimos, o sea, aquí arriba compramos gastos, ¿cierto? Compramos, no sé qué cosa compramos, pero compramos un gasto personal, ¿cierto? El cual lo vamos a pagar, lo estamos pagando 50 en efectivo, ¿cierto? O con transferencia. Y 50 en crédito simple, o sea, con proveedores. Lo que me dice acá es que yo pago el 50% de ese 50% del gasto. Luego dice, se realiza compra de muebles para la oficina por 1.350.000 con cheque al día. Después dice, clientes realizan pago del 20% restante. Que estaba acá arriba, ¿cierto? Aquí yo vendí un servicio profesional, ¿cierto? Me pagaban el 80 al contado y el otro el 20% al crédito. Aquí los clientes me lo están pagando. ¿Ya? Después dice, por motivos de presión de agua, se rompen unas cañerías de la oficina, el arreglo sale 400.000. Luego dice, se contrata un seguro a todo evento por 600.000 anuales, el cual es pagado con banco. ¿Ya? Y por último, se realiza donación a Teletón por 100.000 con traspaso bancario. Profe, ¿esos 400.000 se pagan con qué? Buena pregunta. Pongámosle que se pagan con, no sé, a ver, con banco. O con cheque, con banco. Con cheque. Con cheque. Después decía un seguro, ¿cierto? Que ahí sí dice que es pagado con banco. Y la última también, que es una donación a Teletón con traspaso bancario. Bueno, Entonces, aquí sigue todavía, chuta. Después se realiza compra de seguridad para los trabajadores, ¿cierto? O sea, por 150.000 pagado con banco. Después dice, los socios entregan gastos por combustible por 500.000, por concepto de gasto. Ah, mira, aquí también está lo mismo que hablábamos recién. Los socios entregan gastos por combustible por 500.000 por concepto de gastos de benzina de sus vehículos personales. ¿Qué dijimos con esto? que había que cambiarlo a comida. hay que hacer lo que hace el Franz. Hay que recoger, habría que aceptárselo y después recoger boletas en la calle hasta a la caja chica.
O sea, Porque no la No, puedo no se decir. considera, profe, no se considera. no se considera. ¿Cómo le decís no al dueño? El jefe. No, nomás, po. No, no. Entonces ese no lo consideramos, ¿cierto? Después se pagan remuneraciones por 1.200.000 con transferencia bancaria y después se realiza el rescate del depósito a plazo e ingresa al banco. Que es lo que hablábamos acá del cuando ganábamos 20.000 pesos por el depósito a plazo. Rescate significa que se devuelve, ¿cierto? Ese depósito a plazo, me devuelve mi millón más mi ganancia, mis 20.000 pesos. Eso. Entonces, aquí se piden los acentos contables y las cuentas Nada T. más. Nada más. Bueno, aquí es el acento contable, es principalmente el tema del cuadro de transacciones. ¿Ya? Que es lo que hacíamos acá en La primera parte, lo primero lo primero. la parte y las cuentas T. No, aquí no vamos a meter el tema de la ecuación, que es muy extenso. Este es el cuadro de transacciones, ¿cierto? Que por cada movimiento hacíamos una especie de acento contable, que es lo mismo. Monto el D, monto la B, ¿cierto? Y eso. Entonces lo desarrollan, bueno, ya son las 8:15 igual, van a ir a recreo en el entremedio, ¿cierto? Y lo revisamos, o lo hacemos juntos, digamos, como las 10 puede ser. Igual yo voy a estar acá, cualquier cosa me preguntan, ¿cierto? Y lo van desarrollando. Pueden hacerlo en grupo si quieren. Bueno, ahí no sé cómo lo harían en grupo, porque están todos en sus casas, pero si quieren Hay una hablar. manera, profe, ¿Perdón? que hay una manera de hacer grupo, pero usted tiene que hacer los grupos allá. Sí, sí, Crear sí. un- Yo Yo no sé. también lo hice con el otro curso el otro día, que hice una actividad, ¿cierto? En grupo. Pero aquí quieren no, o sea, si ustedes quieren hacerlo con personas, pues no sé, pues internamente por WhatsApp o qué sé yo, o entre ustedes pueden conversar, ¿cierto? El ejercicio, debatirlo. Eh, pero si quieren lo hacen solos o como les quede más cómodo. Recuerden que o sea, es importante que lo hagan porque este ejercicio va a ser algo muy parecido en el certamen. Profe, en el, ¿cómo? En el cuadro de transacciones para el inicio de actividades, ¿cómo lo hacemos para cuadrar eso? Porque Todo el que está está cuadrado, curioso. ¿no? A ver. Está cuadrado, po, ¿no? La caja, el banco, el terreno, la maquinaria, las deudas, las cuentas por pagar, todo eso. Todo eso me debería dar lo mismo. O sea, al debe y al haber. Sí, ya. Al debe, ¿cierto? Son los activos, los comentan al haber, son los pasivos. Ahí lo que se cuadra con el capital habría que cuadrar, ¿no? En el caso de. Porque también te da el punto de capital, po, ¿no? Sí, 5 millones. Entonces, Ya, a ver, listo. veamos. Ejercicio práctico. Tenemos, ¿cierto? El Excel, vamos a hacer un Excel nuevo, pero vamos a copiar este mismo de acá. Archivo nuevo. Aquí sería entonces la caja, ¿cierto? ¿Qué otra cuenta más está acá? Banco. ¿Ya? Mi perro. Terreno, maquinaria. ¿Ya?
deudas con banco, sí, Ya. cuentas por pagar, Ya. capital y utilidad acumulada. Eso. Entonces, si tengo eso, Ujú. ¿qué cuenta tenemos acá? O sea, ¿qué tipo de cuenta tenemos? Caja dijimos que es un activo, 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 activo y activo. pasivo, Las deudas con banco son pasivos, pasivo y las cuentas por pagar. La utilidad acumulada es un pasivo. también. Aquí todo en este caso aumenta. Porque Iniciando estamos- actividad. tenemos, o sea, aquí no inicia actividad, solamente que viene de un año anterior a un año nuevo. O sea, a un año nuevo, a un periodo nuevo. Del 2019, ¿cierto? Se traspasa al 2020. Entonces, el monto de la caja, como es un activo que aumenta, va al debe, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería acá? Serían 1,5 millones. El banco, 8 lo mismo, millones. aumenta el debe. El terreno, 8 millones. También aumenta. ¿8? 8 millones también. El banco Ya. y el terreno son maquinaria por 5 millones. Ya, Y ahora vemos los pasivos. Aumentan a la ver. La deuda con el banco, 6 millones. ya, Cuentas por pagar, 2,5 millones. ya, Capital y utilidad acumulada por 9 millones. ya. Entonces, por un lado tengo acá 22.500.000 y por el otro lado tengo 22.500.000. O sea, está Está cuadrado. cuadrado. O sea, ahí siguen ustedes, digamos, hacia abajo con los Ya, movimientos. Entonces, bueno, vamos al break ahora a las 8:30, ¿cierto? Como las 9:50. 55. Volvemos a después pausar la grabación. Pausar.